Bienvenida a todas las personas que van a ver este video. Les voy a contar una de las diferencias más notables de nuestro trabajo llamado Eneagrama Arica en relación al eneagrama más difundido hasta el día de hoy, que es el eneagrama de la personalidad, elaborado inicialmente por Oscar Ichazo y luego difundido a nivel mundial también por Claudio Naranjo, ambos recientemente fallecidos. Lo que se conoce como eneagrama generalmente es lo siguiente: el eneagrama de la personalidad, 9 tipos de personalidades o eneatipos, donde las personas, a través de llenar un cuestionario o a través de algunos ejercicios de leer algunos párrafos, o también antiguamente Oscar Ichazo también lo hacía a través de la decisión de él. Él decía qué persona era un eneatipo 1 a través de su experiencia, o eneatipo 2 o el tipo de personalidad 3, etcétera. Esto que ustedes están viendo acá, los 9 tipos de personalidades, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros hacemos con el eneagrama. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el eneagrama nunca, jamás habló de 9 tipos de nada, ni de 9 tipos de personalidades, ni de 9 tipos de sucesos, ni de nada. El eneagrama originalmente, cuando sale a la luz pública, lo saca Gurdjieff, el armenio Gurdjieff, maestro de danza, maestro esotérico también, que trabajaba en el desarrollo interior, músico. Él habla del eneagrama como un símbolo donde se ve reflejada la ley de 3 y la ley de 7. Rápidamente le voy a explicar que lo que es el eneagrama. El primer símbolo que tiene el eneagrama es un círculo, que representa a la divinidad, al todo, al ser. Todo lo que ocurre en el universo está unido, no ocurre porque sí. Incluso el dolor más grande, incluso lo más mecánico que vemos ocurrir hoy en día, tiene una razón de ser. Todo está planeado, todo tiene una lógica, todo está interconectado. Por lo mismo, es bajo esta misma lógica y este símbolo con el cual se ha definido y se ha simbolizado la divinidad desde hace mucho tiempo, podemos ya entender que no hay una persona que sea mejor que otra, o una persona que tenga un favoritismo, o que sea una persona que pertenezca a un pueblo elegido en detrimento de otras personas o en prejuicio de otras personas. Eso no ocurre. Ya todas las personas valemos lo mismo y todos estamos dentro del mismo ser. Y quien no entienda eso, quien sea racista, clasista o discriminador, tiene mucho que entender y no capta mucho de lo que son estos temas en realidad. Pero vamos a pasar al segundo símbolo, que es el triángulo. El eneagrama también trae un triángulo equilátero. Vamos a tratar de hacerlo lo más equilateralmente posible que nos permite el pulso. Ahí y acá. ¿Qué simboliza el triángulo? Simboliza la ley de 3. ¿Y qué dice esta ley? Que todo lo que ocurre en el universo, todo lo que sucede en el universo, necesita un aspecto femenino, que lo encontramos acá en el lado izquierdo, y necesita también un aspecto masculino, que lo encontramos acá en el lado derecho. La unión de ambos permite que algo nuevo suceda, que haya una creación, como lo llamaba Gurdjieff. A esta creación la llamaba Do. Él era músico, así que a través de la música él trataba de explicar, trataba de enseñar. Vamos a ponerle acá el triángulo, la letra, la nota Do. Entonces, vamos a dar un ejemplo. En el lado izquierdo la madre, en el lado derecho el padre. La unión de ambos sexualmente dan origen al hijo. En la corriente, para que se haga la luz, un cable positivo, un cable negativo, perdón, un cable positivo, y la unión de ambos se da a la luz. En el átomo base del universo, que es de hidrógeno, tenemos un electrón que es negativo, un protón que es positivo, y es el esquema básico que da el origen al átomo más abundante que existe actualmente en el universo. Ese es el origen de todo fenómeno, de todo suceso, el Do. Pero luego esto no se queda ahí. Hay un tercer símbolo que se llama la hexada. La hexada es un símbolo de 6 que indica cómo se mueve todo lo mecánico en el universo.
¿De qué forma se mueve lo mecánico en nuestro universo? Se mueve con esta forma. Ahí tenemos el eneagrama dibujado. Bueno, más o menos dibujado, pero en fin dibujado, que indica lo que es los tres símbolos superpuestos. La creación de algo que está dado por el triángulo dentro de un universo altamente coherente, integrado, que está representado por el círculo, y también tenemos la hexada, que indica este movimiento perpetuo que está unido acá, todas las puntas unas con otras. La hexada representa cómo se mueven los eventos de forma mecánica en el universo, cómo se mueven los fenómenos, los sucesos. En cuanto a nosotros trabajamos en el área de la psicología, nos interesa responder a la pregunta de cómo aparecen los trastornos, cómo se desenvuelven los síntomas, cómo aparecen los cuadros y qué curso sigue la enfermedad para poder entenderla y ayudar a sanar a las personas. Bueno, entonces, según este cuadro, tiene que haber una interacción, a lo menos entre dos factores. Un factor negativo y un factor positivo van a dar origen a un nuevo evento, y este nuevo evento luego se va a comenzar a comportar en forma mecánica con la hexada. Es decir, todo evento tiene 7 fases. Un inicio dado por el triángulo y luego 6 fases más dadas por la hexada. Ahí está la ley de 7. ¿Ya? Ahí encontramos recién explicado lo que es la ley de 7. No tiene que ver, por lo tanto, el enneagrama con 9 tipos de personalidades. Cuando van las personas a una capacitación, a un coaching, a un taller, donde les explican el enneagrama y las personas salen identificadas diciendo: yo soy la personalidad número 1, la 3, la 4, la 7, en el fondo esas personas no han entendido en realidad de qué se trata el enneagrama. El enneagrama no es para identificarte con algo, es para desidentificarte de los eventos dolorosos del pasado. Entender que tú no eres ese evento, que el evento y en la patología y los dolores que estás sufriendo han llegado al mundo y se desenvuelven en forma mecánica, y que estás atrapado en ese actuar y tienes que lograr salir de ahí, de ese patrón emocional, conductual o intelectual. Por lo tanto, acá vamos a encontrar que el enneagrama sirve para graficar un proceso, tal como lo decía Gurdjieff y su alumno Ouspensky, que el enneagrama iba a servir para graficar cómo se movían los procesos. El enneagrama debía ser entendido en movimiento. Entonces estamos muy lejos de el tema de los 9 tipos de personalidades. No nos vamos a referir a dónde saca Hinchazo esa idea. En otros videos ya lo hemos contado, en otros papers que hemos escrito también se ha contado, pero ahora vamos a ver de qué se trata esto, de qué forma se mueve esto. Lo primero que tenemos que entender es que la puntita de acá de arriba del triángulo representa el centro motriz instintivo, como lo llamaba Gurdjieff. O la zona, ¿qué zona es esa? Es esa, la zona del abdomen. Acá encontramos el centro emocional, de la parte femenina, en el diagrama del enneagrama. Y esto está en la zona del pecho. Son las zonas donde se graban los eventos más significativos en la estructura de personalidad de los seres humanos. Y acá en el lado derecho encontramos el centro intelectual o zona de la cabeza. Centro motriz instintivo, abdomen; centro emocional, pecho; y centro intelectual, zona de la cabeza. Son las 3 partes del organismo humano donde se guarda todo el dolor.
y precisamente corresponden a las zonas de las primeras causas de muerte a nivel mundial. En la zona del pecho encontramos el corazón, en la zona de la cabeza el encéfalo, y en la zona del estómago, bueno, ahí se encuentran una gran cantidad de enfermedades también que muchas personas desarrollan, cáncer estomacales, cáncer al colon, tumores, etcétera. Voy a mostrarles a través de otro diagrama. Esto es de nuestro libro de Enneagrama Arica. Acá ya está con los nombres propios que nosotros pusimos a cada zona del organismo humano o a cada parte de este proceso donde se van guardando los distintos tipos de sufrimiento o experiencia en el cuerpo humano. Acá tendremos el centro motriz instintivo puro, que es la zona del abdomen, como lo representamos recién. El centro emocional puro, que corresponde a la parte femenina del triángulo, y el centro intelectual puro, que corresponde a la parte intelectual masculina del triángulo. Tenemos la ley de 3. Mecánicamente luego se mueve de la siguiente forma. Da lo mismo por donde empecemos, si empezamos por el 1, por el 4, por el 2, por el 8, porque esto luego se conectan y en forma repetitiva la persona lo va viviendo. Recordemos que es un proceso, acá está la depresión de una persona, cómo es adicto, de qué forma es adicto, de qué forma le dan la crisis de pánico, cómo se da un proceso de fobia, etc. Un trastorno de alimentación, un trastorno de disfunción sexual, etc. Bueno, vamos a empezar por el número 1. En el centro motriz instintivo nos dice al tiro que es la zona del abdomen. La primera parte del nombre nos dice en qué parte del cuerpo está. Centro motriz instintivo, emocional. Quiere decir que en el abdomen vamos a encontrar una emoción. ¿Han sentido ustedes una rabia en el abdomen o un miedo? Se siente, ¿no es cierto? Claro, no, o una soledad, no todas las emociones se sienten en el pecho. Ojo, hay algunas que se sienten en el abdomen, otras en otras zonas del cuerpo también. Pero acá estamos hablando básicamente que en la zona del abdomen se siente una emoción. Vamos a dar como, por ejemplo, la rabia. Ahora, esto se queda ahí cuando nosotros tenemos un malestar o estamos sufriendo de algún evento o se nos presenta un cuadro, sentimos solo algo o luego se vienen más experiencias. Se vienen más cosas, ¿no es cierto? No se queda ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene. Sigamos la hexada. Nos vamos al punto 4. Y acá encontramos en el centro emocional, es decir, en la zona del pecho, un pensamiento, centro emocional intelectual. Es decir, en el pecho vamos a encontrar un pensamiento, una idea o un recuerdo, cualquier componente que corresponda a la intelectualidad, al pensamiento. Puede ser un recuerdo de cuando eras niño, algo que te sucedió a ti o a un ser significativo, al padre, a la madre, a un abuelo, a un hermano. Pero en la zona del pecho encontramos un pensamiento, un recuerdo, también puede ser una idea de lo que yo creo que es el mundo, una idea de lo que yo pienso que quieren los otros conmigo, o de lo que va a ocurrir si yo hago algo. Todos los matices de la experiencia humana caen dentro de estas categorías. Sigamos la hexada. Luego del 4 nos vamos al punto 2, centro emocional. Seguimos en el pecho, motriz, pero una conducta en el pecho. Centro emocional motriz. ¿Qué conducta puede sentirse en el pecho? Supongamos ganas de arrancar, ganas de salir huyendo, ganas de esconderse, ganas de gritar, ganas de llorar. Y luego, siguiendo la hexada, vamos acá, al centro motriz instintivo, es decir, la zona del abdomen, pero sale acá centro motriz instintivo intelectual. Estamos hablando de un pensamiento en el abdomen, una idea, un recuerdo, pero que llega al abdomen, una imagen. Y esto se busca en el abdomen. Siguiendo la hexada, luego vamos al punto número 5, centro intelectual, la zona de la cabeza. ¿Pero qué vamos a buscar ahí ahora? Una emoción. Siguiendo la hexada, luego vamos al centro intelectual, seguimos en la zona de la cabeza, pero centro intelectual motriz, es decir, una conducta en la zona de la cabeza. Bueno, y luego volvemos al punto número 1, centro motriz instintivo emocional, es decir, en la zona del abdomen, una emoción. Esta estructura que nosotros estamos presentando, que es propio de nuestro trabajo, que con anterioridad no se había graficado de esta forma, nos había dado con esta claridad de explicación, es la estructura de la personalidad que existe en el ser humano, en nuestra especie. Así como nuestro cuerpo tiene
una estructura definida, ¿no es cierto? Un tronco, cabeza, extremidades, ¿no es cierto? Dos piernas, dos brazos, bueno, a no ser que tengas una enfermedad, ¿no es cierto? O hayas perdido un miembro o tengas una enfermedad congénita, pero la estructura básica del organismo humano es esa. Internamente, en nuestra parte, en nuestra psicología, en nuestro mundo interior, también existe una estructura, no es algo difuso, no es una nube difusa. Y todo lo que habla la mayor parte de las teorías de los psicólogos, de los psiquiatras y todos los pensadores de la psicología son teorías, son interpretaciones de las experiencias humanas, pero no son una descripción de este modo como nosotros estamos entregando. Esto ocurre en el mundo interior de cada persona. Por lo tanto, nosotros podemos saber si en una zona del cuerpo siente algo, por ejemplo, voy a repetir acá en la zona del centro motriz instintivo, es decir, en el abdomen, siente una emoción, inmediatamente yo voy a saber que luego esa persona en el pecho va a tener un recuerdo, va a haber una imagen o una idea, porque acá viene el centro motriz, perdón, el centro emocional intelectual. Centro emocional en el pecho, una idea, un recuerdo, un pensamiento. Ahora, ¿qué idea, qué recuerdo, qué pensamiento? Yo no lo sé. Eso va a cambiar de cada persona, según su experiencia. Y es distinto de persona en persona. Cada ser humano tiene grabada su propia historia. Es distinto. No se puede reducir a un tipo de personalidad. Porque cada experiencia se vive del propio ángulo de existencia. Y la persona al poder revisarlo no basta con leer de qué trata el número 1 de personalidad, de qué trata el número 4 de personalidad, de qué trata el número 8, etcétera. Tiene que ver qué experiencias vivió. Ahí recién se está haciendo un estudio realmente profundo de lo que es la personalidad, de lo que son los síntomas, de lo que son los trastornos. Y sigue siempre este orden. Ya la exada siempre se mueve de esta forma. Siempre se va a mover de esa forma. A pesar que hay distintos modelos del enneagrama que hablan de una dirección de integración, una dirección de desintegración, etcétera, pero eso en cuanto al enneagrama de la personalidad, de aquellas personas que creen que el enneagrama sirve para graficar 9 tipos de personalidades, pero nosotros ahora ya estamos a través de nuestro trabajo enneagramática dándole a ustedes la información de que esto no es así, es la gráfica, es graficar un proceso en la vida de una persona. Y esta estructura es igual para todos los seres humanos. Lo que se graba difiere de experiencia en experiencia, pero la estructura es la misma. ¿De qué sirve esto en la psicología? ¿De qué sirve esto para sanar una persona? Cuando un ser humano llega a terapia y comienza a contar su sufrimiento, lo hace desde la confusión, desde el dolor, desde la distracción, desde la desesperación, etcétera. No tiene total claridad de lo que ocurre. Tiene que ser guiado a observar qué sucede. Por lo tanto, nosotros, a través de nuestro trabajo, ayudamos a que la persona vaya dándose cuenta en qué zona del cuerpo va sintiendo y qué va sintiendo además. Pero desde el grado de confusión de la persona logra solo ver eso, no más allá. Se necesita que sea guiada, que sea tomada de la mano, esto es una metáfora, en su mundo interior, en estado de trance terapéutico, y que se le lleve a ver otros planos más profundos de su personalidad para que comprenda realmente de qué forma se mueve una adicción, de qué forma se mueve una depresión, si no, nunca va a tener un concepto realmente claro de lo que le ocurre. Esto es igual que realizar un rompecabezas. Se requiere ir fase por fase, parte por parte, para poder responder a la pregunta, ¿qué me ocurre? ¿Cómo se mueve este dolor en mí? Y hasta el momento creemos que esta es la forma más precisa de estudio interior, descubriendo la causa real biográfica del padecimiento de un ser humano. Hay otras terapias que tratan de ir al pasado y ver de dónde procede un dolor, pero cae mucho en la abstracción, por ejemplo, la terapia de regresiones, la TVP, la terapia de vidas pasadas, tiende a tener una gran contaminación desde el punto de vista de la imaginación, y eso no es algo que digo yo, es algo de una de las críticas principales que se ha descubierto en la clínica, en el trabajo con pacientes que adolecen ese tipo de terapia. La diferencia de nuestro trabajo es que al comenzar a trabajar de las sensaciones corporales directas,
que están relacionadas con los síntomas, y al basarnos en el eneagrama tenemos un anclaje, es decir, como un cable a la tierra, que nos permite no abstraernos en la imaginación, sino simplemente estudiar aquellos aspectos reales que sí ocurrieron. Bien, los vamos a dejar hasta acá. Les agradezco bastante a todas las personas que vayan a ver este video. Si quieren conocer más de lo que nosotros hacemos, vayan a nuestra página web, que es www.psicologianaturalarica.cl, y ahí van a poder conocer mucho más de nuestro trabajo. Nuestra página es www.psicologianaturalarica.cl. Algo muy importante, nosotros no enseñamos el Enneagrama Arica a otras personas, no tenemos una escuela de enseñar este método. Este método es exclusivo, no hemos dado autorización a ningún terapeuta para que aplique nuestro método, porque este método no se aprende en la universidad, no tiene una instrucción intelectual, donde luego de tú de cumplir cierto número de horas te van a dar un cartoncito y tú sales a replicarlo afuera. No, para poder realizarlo se requiere de un trabajo de desarrollo interior que es prolongado. Por lo tanto, este método no tiene otros terapeutas aparte que nosotros. Somos los únicos que lo hemos creado y lo estamos trabajando a nivel mundial. Eso es bastante importante dejarlo en claro, que no hay autorización para ninguna persona que vea este video para replicar este método en terapia con otras personas. ¿Ya? No hemos dado esa autorización. Bien, conozcan nuestro trabajo y estamos en contacto.